Como bien ha leído mi hermano Fernando André, había un problema en la iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Bueno, si vamos al versículo 1, veremos que nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues resulta que nuestra amada iglesia primitiva estaba haciendo diferencia de trato. No estaba tratando igual a cualquier hermano, sino que estaba mirando al que tenía de manera diferente al que no tenía. Versos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Resulta que en las reuniones, cuando venía un hermano que era pudiente, que era rico, al que se le define aquí como un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ¿cómo sabemos que es rico? Precisamente por esa definición tan exacta. Y es que resulta que cuando te hablan del anillo de oro, en esa época no era que tenía un anillo, no era como un anillo de estos de casado que tengo yo, no. Un anillo significaba tener todo el dedo lleno de anillos. Todo el dedo lleno de anillos. Yo sé que esto ahora mismo diríamos es ostentación. Sí, era ostentación porque tenían que representar que eran de una clase social más alta que el resto. Y de hecho Santiago continúa y nos habla de ropas espléndidas. Otro signo claro de que eran personas de muy alta alcurnia, de que tenían mucho dinero, porque la ropa no solo era cara por sus materiales, no solo era cara porque era difícil de encontrar, sino también por su confección, era complicado. Allí no era que te ibas a ir, no, me voy al Mango y me compro una chaqueta. No, tú ahí decías: necesito una capa, ¿para cuándo? Para dentro de 3 años. Amén, qué rápido vas. Era así. Esto era la confección, era todo manufacturado, pagabas todo. Y eso era un indicativo de que tú no eras como el pueblo, tú no eras como el vulgo. ¿Y qué pasaba? Que nuestros amados hermanos lo que hacían era de que cuando venía una persona así, cambiaban su actitud. Ellos venían y decían: uy, señor, por favor, siéntese aquí delante. Por favor, cambiaban el tono, cambiaban las maneras, cambiaban las formas. Eran muy respetuosos. Ellos los miraban a los ricos y los trataban como que fueran casi el mismo Jesús. Pero resulta que en la congregación no solo había gente rica, sino también nos habla de personas que vestían vestidos andrajosos, lo que vienen a ser los pobres. Y es que en ese momento el vestido andrajoso no era solo ropa rota o ropa gastada, sino que también hacía una acepción a que era ropa oloriente, con mal olor. O sea, estamos hablando de personas que quizás no tenían otra prenda de ropa. Y vemos cómo hay un paralelismo muy interesante y que Santiago no dice las cosas por decirlas, porque él nos habló anteriormente ¿de qué? De ropa espléndida. Y cuando vemos ropa espléndida a los ricos, vestido andrajoso de los pobres, vemos también que hay una diferencia de trato también acerca de ellos. Porque si seguimos en el versículo 3, ¿qué le decían a los pobres? ¿Le decían que estuvieran delante de aquí? ¿Que se fueran con el rico? ¿Que compartieran comida? No. ¿Qué les decían? Estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ni siquiera era por un motivo de aspecto. Era un sentido más profundo, era un sentido de decir: es que como tú eres pobre, ¿qué más te da? Ya era un punto de desprecio tan grande hacia el pobre que Santiago tuvo que intervenir. Y por eso vemos que en el versículo 4 hay una reprimenda de Santiago. ¿Qué dice en el versículo 4? Dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿De qué juicio creéis que estaba hablando? Ese juicio con malos pensamientos significa que estaban juzgando por el exterior. Estaban mirando a las personas por lo que tenían, por lo que mostraban, y no por lo que eran. Y Santiago les viene a decir: mirad que eso no es de Dios. Mirad que eso no es aceptable en la iglesia del Señor.
Y en el día de hoy vamos a ver los motivos por los cuales ese favoritismo no es del Señor. Santiago se explaya hasta el versículo 13 indicándonos por qué no podemos tener favoritismos. Y en primer lugar, el punto número 1 es que el favoritismo es contrario a la elección de Dios. ¿Por qué lo decimos? Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor no escogió al rico. El Señor no escogió al más grande. Nos dice la palabra que escogió a lo pobre, a lo que no se merecía. Resulta que el de vestidos andrajosos lo había escogido. ¿Por qué? Porque no estaba viendo el Señor la parte exterior, no estaba viendo la parte externa. El Señor no vino aquí a decir, yo salvaré al que tenga buenos vestidos. No, Él veía el dentro, veía el corazón. ¿Y qué le estaba diciendo ahí en la iglesia? Si vamos al versículo 6, les dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Por qué les dice esto? Porque justamente la iglesia estaba haciendo lo contrario. Estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había hecho, a lo que Dios había escogido. El Señor, cuando nos trajo la salvación, no nos la trajo por nuestro aspecto exterior. No nos la trajo porque nosotros fuéramos de gran cuna, o que fuéramos de gran alcurnia, o que tuviéramos gran honor. No, Señor. El Señor nos escogió y escogió a lo más bajo. Y es triste porque, como he dicho antes, este aspecto se suele ver también a veces en las iglesias. Yo lo he visto con mis propios ojos, cuando por la puerta a veces ha entrado en algún momento un chico así, con un chándal, con un tatuaje, con una cadena, con un aspecto un poco diferente al que suele ser habitual en una iglesia. Y he visto en iglesias que ha pasado que parecía que había entrado Satanás. Parecía que había entrado el diablo. Estaban, ay, pero ¿cómo puede venir así a la iglesia? Ay, pero nadie no le ha dicho al chico ¿qué pasa? No, estaban así, todos desesperados. Y lo peor de todo, que quizás eran las personas que más años tenían en el Señor, que más habían vivido con el Señor, y resulta que era, ay, ¿cómo puede venir este chico así? No es así, no es así. El Señor no vino así con vestido elegante, vestido con traje, con corbata. No, Señor. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino nuestro Señor Jesucristo? Si vamos a Filipenses 2:7, nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Resulta que Dios, el Rey eterno, el Rey de todo, vino en forma de siervo. Vino en forma de humilde. No vino a hacerse pariente del César. No vino a ser familia de Herodes. No vino a ser un terrateniente de la época. Resulta que nuestro Señor Jesucristo se hizo hijo de un carpintero y nació en un establo. Y de hecho, si vamos más a la palabra, podemos ver que al final no tenía ni dónde dormir. Y nosotros cuando vemos a alguien con una condición diferente, o que se viste diferente, o que ha tenido una vida diferente, nos asustamos y empezamos a hablar. ¿Señalamos cuando nuestro propio Señor no ha sido así? Amada iglesia, con el mayor amor del mundo lo digo, no somos superiores a nadie. No hay una clase alta cristiana. No porque nosotros hayamos conocido la palabra y hayamos aceptado al Señor Jesucristo, nos hace superior a nadie. De hecho, la única riqueza que tenemos nosotros, ¿sabéis cuál es? El Evangelio. ¿Y sabéis qué tenemos que hacer con el Evangelio? ¿Qué nos dice la palabra? Compartirlo. Ni siquiera nos lo podemos quedar para nosotros mismos. Nuestra única riqueza la tenemos que dividir y subdividir y pasarla de generación a generación y la tenemos que compartir. Es la única riqueza que tenemos. ¿Y cómo se nos puede ocurrir a nosotros hacer acepción de personas cuando la única riqueza que tenemos es el Evangelio que la tenemos que pasar? Nuestro Señor nos vino a ser humildes y a que no hagamos acepción de personas. Y quizás ahora mismo no hagamos tanta acepción de personas por si es rico o es pobre, pero quizás sí por educación. Quizás sí por situación laboral, quizás incluso por nacionalidad. Y esto no es lo que nos manda el Señor. ¿El Señor de dónde nos trajo a nosotros? ¿De dónde nos trajo? ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Acaso el Señor nos dijo, tú no, tú no, tú no? A nosotros nos dijo sí. Y no éramos merecedores de nada. En cambio, Él no hizo acepción de personas con nosotros, sino que más bien nos dio la salvación para dar salvación. Y es que incluso Santiago cuenta algo que es hasta un punto indignante,
Porque si vamos al versículo 6 y 7 nos dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Entendemos lo que está diciendo esto? Resulta que en la época, cuando tú tenías un problema con una persona, podías ir a juicio. Pero si tenías un problema con un rico, estabas en un gran problema. Porque la corrupción no es que haya empezado aquí en España desde que conocemos los tiempos, sino que anteriormente ya existía la corrupción. Resulta que cuando tú tenías un juicio con un rico, el juicio no te iba a salir bien, porque al juez se le pagaba. Hablaban con el juez y casualmente, no sabemos por qué, pero siempre salía a favor del rico. Siempre salía a favor del rico. ¿Y qué estaba pasando en la época? Pues resulta que los ricos se aprovechaban de eso y oprimían a los pobres. Se aprovechaban de los pobres, porque sabían que hicieran lo que hicieran no les iba a pasar nada. Y resulta que esas mismas personas que habían sido oprimidas por los ricos, que estaban siendo oprimidas, que les estaban blasfemando de ellos, les estaban haciendo, como diríamos ahora, la pelota. Le estaban haciendo la pelota al rico. Porque aquí no le está hablando a ricos. A quien le está hablando a la iglesia es a los cristianos que estaban huyendo de la persecución. Y no eran precisamente gente de mucho dinero. Eran gente que estaban como los demás. Había gente con dinero, no nos engañemos. Y quiero dejar un punto claro para que no haya un problema de malinterpretación. No significa que porque tengas dinero vas a hacer eso. Santiago habla de una clase de rico. En la iglesia hubo y habrá siempre gente de mucho dinero que ha hecho el bien y ha seguido al Señor perfectamente. Pero está hablando de una clase de rico, del rico que oprime, del rico que se aprovecha, del rico que venía a ostentar su riqueza. Y eso era lo que quería combatir Santiago, porque estaba viendo que en la iglesia al que era pobre se le estaba apartando, se le estaba llevando atrás. Y eso no era lo que Dios decía. Dios vino a traernos la salvación a todos. A todos, todos nos igualó, a todos nos hizo iguales, al rico, al pobre, al alto, al bajo, al fuerte, al débil. Nos hizo iguales ante Él. Nosotros somos todos iguales ante Dios. Y fuimos igualados por su cruz. Y así va a ser siempre. En la iglesia no hay cabida para la acepción de personas. Jamás va a haber cabida para ello. Y eso es lo que le venía a decir Santiago. Pero es que además, si vamos al punto 2, veremos que el favoritismo transgrede la palabra de Dios. Vamos al versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se nos está introduciendo en este versículo un concepto fundamental en la vida cristiana. Y es que la palabra de Dios está unida. Existe la unicidad de la palabra. Es decir, nosotros con Dios no vamos con un examen tipo test. Los que han estudiado hace poco saben lo que digo, ¿no? Vamos a por el 5. Respondemos unas cuantas, fallamos unas otras, y bueno, si aprueba, pues está pasado. No. La palabra de Dios es para un 10. Lo cumplimos todo a rajatabla. No hay cosas que no me estudio, no hay cosas que no quiera saber, no hay temas que yo me pueda obviar. No, la palabra de Dios, de la primera letra a la última, se cumple. Y esto es lo que les quería decir. Porque al final uno dice, no, es que yo cumplo la palabra. Pero dice en el versículo, nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué nos está introduciendo ahí? Si yo estoy guardando la ley pero ofendo en un punto, ¿qué estoy haciendo? Resulta que soy culpable de todos. Y es que la ley hay que cumplirla enteramente. No importa lo buenos que seamos, no importa que yo agarre y sea el mejor en algo, no importa que yo me esfuerce por ser el mejor servidor, por saberme la Biblia de A a Z, que si yo estoy incumpliendo, eso no vale de nada.
porque hay una unicidad en la palabra. Y es que tenemos un Dios que su sí es un sí y su no es un no. Y no es un Dios con el que podamos negociar. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿qué ley estaban incumpliendo? Porque bueno, quizás uno no ha visto, no hagas acepción de personas en los 10 mandamientos, por ejemplo. Vayamos al versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Miremos el énfasis del principio. Si en verdad cumplís la ley real. ¿Qué es la ley real? ¿Acaso hay una ley de mentira? No. La ley real se refiere a la ley regia. Es un tipo de ley que significaba de que hasta el rey la tenía que cumplir. Hasta la máxima autoridad tenía que cumplir esa ley. Era una ley obligada. Y esta ley nos dice que es conforme a las Escrituras. Entonces, si nosotros vamos a las Escrituras y nos vamos a Mateo 22, del 36 al 39, nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero atentos al segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que les estaba diciendo Santiago es que lo que estaba escrito en la palabra es de obligado cumplimiento para todos. Y que si ellos decían cumplir la ley de Dios, lo que debían hacer era amar a su prójimo como a ellos mismos. Pero ellos no estaban haciendo eso realmente, porque estaban haciendo acepción de personas. Entonces, en el versículo 9 de Santiago, nos dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Estaban pecando contra el hermano, no estaban cumpliendo la ley. No la estaban cumpliendo, los está igualando hasta como convictos, Santiago. Porque la realidad es que si yo no tuviera amor por mi prójimo, no estoy cumpliendo la ley de Dios. Y no va a importar lo que yo haga. Hermanos, no importa que tú seas el mejor sirviendo, no importa que tú vengas aquí a las 5 de la mañana y te pongas de rodillas. Tú tienes que tener amor por el hermano, tenemos que tener amor por nuestros hermanos, por nuestros prójimos. No podemos así cumplir la ley a medias, o lo que nos interesa, o lo que nos conviene. A veces queremos cumplir el Evangelio y queremos cumplir la palabra de Dios con lo que nos es fácil, pero cuando algo nos es difícil, ay no, bueno, yo es que estoy haciendo esto. No, es que yo, a ver, en esto no lo cumplo, pero hago lo otro. No, lo repito, no negociamos con Cristo. La palabra no es negociable. Se cumple toda entera se cumple la palabra. Y es por eso que volvemos a decir que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No podemos hacer trampas al solitario con el Señor. Y es que a veces obviamos lo importante que es el amor mostrado por los hermanos. Yo os hago una pregunta, congregación. ¿Alguno de vosotros estaría aquí si en algún momento algún hermano no les hubiese mostrado amor? ¿Estaríamos aquí si no nos hubiesen mostrado amor? Si cuando vinimos el primer día nos hubiesen dicho, tú ponte ahí atrás, afuera. De hecho, mira, mejor ahí afuera de la puerta. Así para... Escucha, pero así un poquito, esfuérzate un poco. No estaríamos nadie. Yo os puedo decir que yo me acuerdo del primer ujier que cuando yo empecé a tener interés por el Evangelio, me recibió. Yo todavía me acuerdo del amor con el que me recibió ese primer ujier. Me acuerdo, un hombre alto, que me preguntó cómo me llamaba, me acompañó, me dijo bienvenido, me saludó, me dio un abrazo. Nunca me voy a olvidar de ese hombre, jamás. Y eso me hizo que yo, aunque no estaba demasiado convencido cuando entraba por esos pasillos, dije, bueno, igual le doy otra oportunidad. Y esto nos dice, hermanos, que debemos ser una iglesia acogedora. Mirad, no hay nada más triste que ver cuando salimos y hay hermanos solos. No pueden haber hermanos solos. Nosotros de repente nos ponemos ahí con nuestro grupito, 2, 3 con los amigos.
Ay, no, yo me voy con mis amigos. Ay, no, yo me voy con mis compañeros de ministerio. Ay, no, yo me voy con mi familia. Porque claro, 24 horas con la familia no son suficientes, que también en la iglesia tenemos que estar así, acostaditos, así, en un circulito con la familia. No, no, yo me voy con mi novia, porque claro, con la novia... No, hermanos, tenemos que ser acogedores. No puede haber hermanos solos. No puede haber hermanos que estén sin alguien. Nosotros y como iglesia tenemos que mostrar amor, amor fraterno, amor hacia el prójimo. El Señor no nos mandó a dividir, nos mandó a unir, a llegar a las personas. Y si nosotros dividimos, no vamos a hacer nada. Y da igual lo que seamos. El alto está hecho para estar con el bajo. El que sabe 10 idiomas puede hablar con el que solo sabe uno. Todos somos unitarios. Todos tenemos que estar juntos, porque esa es la ley. La ley es que nos amemos unos a otros. ¿Amén? Y nos tenemos que amar, hermanos. No podemos negociar esto. Es innegociable. La iglesia se creó por el amor de Dios. ¿Cuántos somos bendecidos por la iglesia? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por los hermanos? ¿A cuántos nos ha bendecido que cuando hemos estado mal nos han dicho, hermano, estoy orando por ti? A mí me lo han hecho, a mí me han llamado, me han dicho, me he enterado de que estás mal, ¿cómo te encuentras? Y eso reconforta el corazón. Y si lo han hecho con nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo? Tenemos que amar a nuestro hermano, porque además lo pone en la palabra. Y alguno me puede decir, no, es que la verdad es que se me hace difícil a mí hablar con la gente. Soy un poco retraído, me cuesta. Y la verdad, hermano, que si se te hace difícil, ponlo en manos del Señor. Ora, pídele, esfuérzate por conocer más. El amor requiere esfuerzo y sacrificio. ¿Sí o no, hombres? A los hombres les quiero preguntar algo. Cuando ustedes iban a enamorar a sus esposas, cuando eran novios, ¿no se recorrían acaso distancias tremendas para verlas? ¿Acaso no rascaban ese bolsillo ahí, ese último centavo para invitarle a algo rico? ¿O acaso no buscaban un sitio bueno, pero acomodado justo ese céntimo para llevarla y que se pudiera sentir bien? ¿Cuántos hemos vuelto así un poco caminando porque no daba para el bus? El amor requiere sacrificio y esfuerzo y también requiere tiempo. O en la conquista no dedicamos tiempo. ¿Cuántos han amanecido hablando con la novia? ¿Cuántos han ido dormidos al trabajo? ¿Cuántos estaban viviendo a 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros y se quedaban a las noches hablando hasta las tantas que se quedaban dormidos? Eso es esfuerzo por amor. Y eso es lo que nos manda el Señor, que nos esforcemos por nuestro prójimo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso mientras también, si me permiten, tomo un trago de agua. ¿Cuál era el primer punto? Uy, creo que tengo que empezar de nuevo porque nadie se ha enterado. ¿Cuál era el primer punto? Gary, dales una pista. Hermanos, el favoritismo es contrario a la elección de Dios. Nuestro segundo punto, definitivamente están dormidos, hermanos. ¿Qué dice el segundo punto? Transgrede la palabra de Dios. Y vamos a ir a nuestro tercer punto. El favoritismo no es consecuente con la misericordia. Leamos el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿La ley de la libertad? ¿Qué es la ley de la libertad? La verdad es que la ley de la libertad no es algo escrito como tal en la palabra, sino más bien es el resultado de nuestro amor por Cristo, el cual desemboca en un amor por los demás, por una obediencia a su palabra, haciendo que nuestras palabras y nuestros hechos sean congruentes entre sí. Pero vamos a explicarlo un poquito así, más separadito, porque puede sonar un poco a definición académica, y no. Vamos a empezar por el principio del versículo. Así hablad y así haced. ¿Por qué hablad? Bueno, sabemos perfectamente, y como hemos hablado muchísimas veces, que nuestras palabras tienen poder. Tienen poder para edificar o tienen poder para destruir. Pero siempre es bueno recordar
que las palabras también se pueden omitir. ¿Cuántas veces hemos soltado comentarios, los cuales después nos arrepentimos al segundo? ¿Cuántas veces hemos hablado en caliente, en discusión, y hemos empeorado las cosas? De hecho, a veces no tenemos buenas palabras para decir. Y si vamos a Proverbios 17:27, nos da un gran consejo, que dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Cuánto cuesta, no, esto? A mí me cuesta particularmente. Y es que es bastante entendible lo que nos dice. Quizás lo podríamos traducir un poco a idioma actual y decir: si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Mejor cállate, porque vas a meter la pata. Y es que tenemos que ser extremadamente cuidadosos con nuestra comunicación. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. También pueden bendecir. Pero además, nuestras palabras deben ir acompañados ¿de qué? De nuestros actos. Por tanto dice: así haced. Yo no puedo decir que yo amo a mi hermano y dejarlo de lado. No puedo venir aquí y deciros: no hagáis acepción de personas, eso está mal, la iglesia no puede hacer esto. Y cuando yo salga por la puerta me pongo así de espaldas y os dejo a todos de lado. No es así. Y si es así, pues avisadme y corregidme. Pero la realidad es que yo no puedo hacer eso. Mis palabras, lo que decimos, tiene que ir acorde con lo que actuamos. Y es que para vivir en la ley de la libertad, tenemos que vivir en la palabra de Dios. Y esa obediencia a la ley, ese condicionamiento que tenemos a cumplir la ley de la libertad, que debe derivar en amor, tiene que dar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que nos demanda la ley de la libertad es ser misericordiosos. Dice la última parte: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahora yo me pregunto, ¿qué hay de misericordioso en el favoritismo? No hay nada de misericordia en ello. Es más, ¿cómo no vamos a ser misericordiosos si nuevamente el Señor fue misericordioso con nosotros primero? Iglesia, nosotros estamos aquí por misericordia, porque no éramos merecedores de esto. No merecíamos esa misericordia. El Señor tuvo una misericordia gigantesca y parece que a veces nosotros, a pesar de ser fruto de la misericordia, porque si hay una prueba viviente de que la misericordia de Dios es eterna, somos todos los que estamos aquí sentados y todos los que asistimos hoy, estamos prefiriendo el juicio. ¿Cómo puede ser que nosotros que somos fruto de la misericordia prefiramos el juicio? No, no tenemos que anhelar el juicio. Al revés, debemos vivir por la ley de la libertad, debemos abundar en amor al prójimo, debemos abundar en perdón, debemos abundar en misericordia. Porque es lo que nos ha mandado el Señor y lo que ha hecho con nosotros. El Señor no nos salvó a nosotros para que nosotros nos hiciéramos jueces y jurados. Al revés, nos salvó para que nosotros fuéramos tan y tan misericordiosos como lo ha sido Él, para que tuviéramos amor por las almas perdidas, para que tuviéramos amor por el hermano que peca contra nosotros, para que tuviéramos amor por nuestra familia, para que tuviéramos amor por nuestros amigos, para que supiéramos perdonar, amar, para que nos duela la necesidad. No para que dejemos de lado a la gente, no para que categoricemos a las personas. No, es que este no viene los viernes, no, es que este falta los domingos, no, es que no hay nos. Porque antes de decir algo así, recuerda que tú fuiste uno de ellos. Recuerda, yo lo recuerdo perfectamente, me lo recuerdo y gracias a Dios tengo personas que me lo van a recordar, confío en que me lo recuerden y amén a eso. Porque, hermanos, si a veces estamos solos, si queremos andar solos, vamos a andar mal. Si nos cuesta y vemos que eso nos suele pasar, que tenemos favoritismos, que nos metemos en nuestros grupitos,
Empecemos a rodearnos de personas que nos digan la verdad y que nos ayuden a ello. El favoritismo no es de Dios, su misericordia sí. Y Él llegó a nuestra vida para eso. Llegó a nuestra vida para que nosotros transmitiéramos lo que Él nos enseñó. No para que nosotros nos convirtiéramos en juez y jurado. No es eso. No somos una vía de condenación. Mirad, en conclusión, amada Iglesia, ya hemos visto que el favoritismo desagrada a Dios. Pero antes de acabar me gustaría poneros quizás el ejemplo más claro bíblico de persona que hacía acepción de personas, y era el apóstol Pedro. ¿Os acordáis del apóstol Pedro? El apóstol Pedro tenía un carácter muy especial. Algunos decían que era un poco terco, algunos decían que era de ideas fuertes, pero si algo tenía Pedro es que tenía el judaísmo muy interiorizado y tenía las tradiciones judías muy interiorizadas. Y el Señor vio eso en su corazón y le mandó a que fuera a visitar a un soldado romano, a Cornelio. Y si conocemos un poco del contexto judío, un judío no visitaba a un gentil. Un judío no iba a la casa de un gentil. Y quizás por el carácter de Pedro también lo que hizo fue que le dio 3 visiones consecutivas para que Pedro se convenciera de que tenía que visitar a Cornelio. Pedro, después de un esfuerzo, accedió. Y en Hechos 10:34 nos dejó una palabra que es la conclusión más clara que puedo daros. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro lo comprendió. Hasta el judío más reticente, que no podía sacarse las tradiciones de encima, que él quería circuncidar hasta los gentiles, estaba siempre peleando con Pablo con qué hacer con los gentiles, comprendió que no debía hacer acepción de personas. Hermanos, nosotros no debemos hacer acepción de personas. El favoritismo no es de Dios. El Señor nos ha mandado en lazos de amor a que cumplamos su palabra, a que entendamos que Él nos escogió siendo la misma nada y a que eso lo debemos transmitir. Tengamos misericordia, dejemos de apartar a la gente, unamos a las personas, porque como iglesia debemos ser acogedores. Somos familia y la familia no aparta a las personas. Amén. Vamos a orar.